La mayoría de las personas no fracasan porque no desean lo suficiente, sino porque no están dispuestas a pagar el precio emocional del deseo. La mente, aunque aspire a lo extraordinario, fue diseñada para conservar la energía, evitar la incomodidad y mantenerse en zonas conocidas. No es pereza, ni debilidad moral, ni falta de carácter. Es biología, instinto de supervivencia y protección frente al dolor. Pero esa programación, que en algún momento tuvo sentido, puede volverse una cárcel cuando tu vida deja de avanzar. Y ahí empieza la tarea más delicada de la madurez emocional. Darte cuenta de que tu mente no siempre está de tu lado, que muchas veces será necesario contradecirla con amor, pero también con firmeza. Entrenar la mente para desear lo difícil es, en el fondo, un acto de libertad, porque significa poner tu voluntad por encima de tus automatismos, y eso no se consigue con frases hechas ni con impulsos pasajeros. Se consigue cuando dejas de actuar desde lo que sientes en el momento y comienzas a vivir desde lo que has decidido conscientemente. Y esta decisión no es una vez en la vida, es una práctica diaria, silenciosa, incómoda y profundamente digna. Cuando trabajo con personas atrapadas en la repetición de patrones autolimitantes, una de las primeras cosas que hago es invitarles a observar cómo reaccionan ante el esfuerzo, porque la mayoría no tiene un problema de capacidad, sino de gestión del malestar. Saben lo que hay que hacer, entienden por qué deben hacerlo, incluso han probado antes, pero abandonan en cuanto se cruza la incomodidad. Y esto tiene una explicación muy concreta. El cerebro no distingue entre un esfuerzo físico real y una amenaza emocional anticipada. Por eso, cuando vas a iniciar algo que sabes que será difícil, tu sistema nervioso responde con señales de alarma. Te paralizas, buscas excusas, postergas, te distraes. Y si no has entrenado tu mente para atravesar ese umbral, terminas cediendo. Es ahí donde nace la diferencia entre la intención y la transformación real. Porque lo que tú necesitas no es más motivación, sino una nueva relación con la incomodidad. No tienes que amar el dolor. Nadie en su sano juicio debería hacerlo. Pero sí puedes empezar a entenderlo como una parte inevitable del camino hacia lo que vale la pena. Cambiar esa percepción es un trabajo psicológico profundo. No se trata de empujarte sin conciencia, sino de cultivar la capacidad de sostener el malestar sin interpretarlo como una señal de fracaso. Todo crecimiento verdadero genera incomodidad. Todo. Porque implica salir de lo que ya conoces y abrirte a lo incierto. Y si cada vez que eso aparece decides dar marcha atrás, entonces estarás repitiendo eternamente el mismo ciclo. Es aquí donde comienza la educación emocional madura. Cuando aceptas que tu mente no es la autoridad última, sino una herramienta que puedes moldear. Y esa reeducación, como todo proceso profundo, exige presencia, paciencia y claridad de propósito. Porque desear lo difícil no es un acto heroico, es una elección cotidiana que se renueva en cada gesto, en cada decisión pequeña que contradice lo que resulta cómodo pero no te hace bien. Uno de los errores más comunes en el camino hacia el cambio es creer que primero hay que sentirse motivado para actuar. Es una trampa sutil que detiene a muchas personas durante años. La idea de que debemos esperar a tener ganas para empezar algo importante está tan normalizada que pocas veces se cuestiona. Pero cuando observas con atención cómo funciona el comportamiento humano, descubres que es precisamente la acción la que genera motivación, y no al revés. La inspiración que tanto se espera llega cuando te mueves, no cuando lo piensas. En terapia he visto personas que pasan meses planeando, leyendo, reflexionando, pero no cambian nada en su vida cotidiana porque están esperando a sentirse listas. Esa espera, que parece prudencia, muchas veces es miedo disfrazado de lógica. Y el miedo, si no se enfrenta con decisiones concretas, se fortalece.
Cada día que postergas una acción necesaria, tu mente aprende que evitar el esfuerzo es más seguro. Y eso debilita tu autoconfianza en silencio. Aquí es donde entra en juego una comprensión más realista y honesta de la disciplina. No como castigo ni como autocontrol rígido, sino como práctica de soberanía emocional. Comenzar a actuar incluso sin ganas es un acto de libertad. No porque estés ignorando tus emociones, sino porque has decidido no ser dominado por ellas. Cuando das un paso, aunque sea pequeño, en dirección a lo que consideras valioso, algo cambia en tu interior. Tu cuerpo registra ese movimiento, tu cerebro forma nuevas conexiones y eso abre el camino a nuevas formas de pensar y sentir. No se trata de forzarte ciegamente, sino de reconocer que muchas veces lo que tu mente rechaza en un primer momento termina siendo fuente de sentido una vez que lo atraviesas. Pero para que eso ocurra necesitas romper la inercia inicial y esa ruptura raramente viene acompañada de entusiasmo. Viene con incomodidad, con duda, con resistencia, es normal, es parte del proceso. Muchas personas creen que la disciplina es un talento o una virtud natural. No lo es. Es una habilidad construida, repetida y entrenada. Nadie nace con disciplina. Todos la aprendemos, algunos con más facilidad, otros con más tropiezos. Pero lo esencial es entender que no necesitas estar motivado todos los días. Solo necesitas respetar un pequeño compromiso contigo mismo, una mínima decisión renovada a diario, levantarte cuando no quieres, escribir una página aunque estés cansado, hacer ejercicio cuando preferirías quedarte en el sofá. Son esos gestos, sin aplausos, sin testigos, los que van moldeando la identidad que deseas habitar. Y es ahí donde se empieza a cerrar la brecha entre lo que dices que eres y lo que efectivamente haces. Entonces, la pregunta no es si te sientes motivado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a actuar incluso cuando no lo estás? Porque ahí se define la madurez emocional. No en las palabras que usas, ni en los planes que haces, sino en los movimientos concretos que realizas cuando el entusiasmo no está presente. La motivación es inestable, pero tu decisión no tiene por qué serlo. Si entiendes esto de verdad, dejas de depender de estados de ánimo y comienzas a construir desde la voluntad. No como una imposición, sino como un acto de coherencia contigo mismo. Hay una diferencia fundamental entre hacer algo porque deberías y hacerlo porque has encontrado un sentido profundo que lo sostiene. El esfuerzo, cuando está vacío de propósito, se vuelve una carga, una rutina impuesta, una obligación sin alma. Pero cuando ese mismo esfuerzo está conectado con algo que realmente te importa, cambia completamente su naturaleza. Ya no es solo una tarea incómoda, sino una expresión de tu dignidad. En la práctica terapéutica esto se ve con claridad. Las personas que logran sostener hábitos a largo plazo no son las que tienen más fuerza de voluntad, sino aquellas que saben exactamente por qué están haciendo lo que hacen. No un porqué superficial o prestado de otros, sino uno íntimo, construido desde sus valores personales, desde su historia, desde aquello que no están dispuestas a traicionar. Encontrar ese sentido no es rápido. No se trata de repetir frases motivacionales ni de copiar propósitos ajenos. Es un ejercicio honesto, que muchas veces exige mirar de frente lo que te ha dolido, lo que te ha marcado, lo que te importa, aunque a veces prefieras negarlo. Cuando conectas con esa raíz emocional, el sacrificio adquiere otro color. Ya no estás simplemente renunciando al placer inmediato, estás eligiendo con conciencia. Y cuando eliges desde ahí, el sufrimiento se vuelve manejable, porque tiene dirección. Nadie soporta el dolor por mucho tiempo si no encuentra un significado en él. Pero si sabes que ese esfuerzo te acerca a una vida más coherente, entonces el malestar no solo se tolera, se transforma en una forma de afirmación personal. Escribir tu propósito auténtico, de forma concreta, no es un ejercicio banal, es un acto de claridad interna. Te obliga a poner en palabras lo que normalmente queda disperso en emociones vagas. Y al hacerlo, estableces una brújula. No importa si tu meta es grande o modesta. Lo que importa es que sea tuya. Que en los días difíciles puedas recordarla y decirte a ti mismo, esto lo elegí
porque esto me representa. No es lo que se espera de mí, no es lo que los demás valoran, es lo que yo he reconocido como valioso. Esa honestidad te protege del autoengaño y te recuerda que cada pequeño acto disciplinado tiene sentido, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Muchas veces me han preguntado cómo se sostiene un hábito cuando no se ven avances, cuando la recompensa tarda. Y la respuesta es simple, aunque no fácil, con un propósito claro. Ese es el verdadero combustible. No el éxito, no la aprobación, no los resultados rápidos. Lo que mantiene en pie a una persona durante la tormenta no es la esperanza de que todo mejore, sino la certeza de que lo que está haciendo tiene sentido, incluso en medio del caos. Si aún no has encontrado ese sentido, no te precipites, no inventes uno, date el tiempo para escucharte, pregúntate qué valor no estás dispuesto a traicionar, qué versión de ti mismo deseas honrar. Ahí, y solo ahí, empieza el camino que transforma el esfuerzo en poder. Cuando el propósito está claro pero la rutina no lo acompaña, lo que ocurre es una desconexión entre el querer y el hacer. La intención sin estructura se convierte en una ilusión. Deseas avanzar, sabes por qué, es importante, incluso te emociona imaginar los resultados, pero no haces nada concreto con regularidad. La mente, sin estructura, divaga, se dispersa, se excusa, se agota. Por eso el hábito no es un lujo ni un capricho, es la forma más tangible de cuidar lo que has declarado importante. La práctica diaria, silenciosa, muchas veces aburrida, es el canal por el cual tu propósito se vuelve acción. Sin esa práctica, todo propósito termina contaminado por la frustración. Y con el tiempo, esa frustración se convierte en culpa. No porque falles, sino porque dejas de creer en ti. Propósito y hábito no pueden vivir separados. Uno da dirección, el otro forma. Cuando solo tienes propósito pero no construyes un hábito a su servicio, estás soñando despierto. Y cuando solo tienes hábito, pero has olvidado por qué haces lo que haces, caes en una rutina vacía, mecánica, agotadora. Lo que hace poderosa la disciplina no es solo su regularidad, sino su conexión con algo mayor. No es solo repetir por repetir, sino repetir lo que tiene sentido. Y para eso, cada cierto tiempo, necesitas volver a mirarte. Preguntarte si tus acciones actuales están alineadas con tu propósito actual. Porque los propósitos evolucionan. Lo que te motivaba hace 5 años puede que ya no te represente. Pero si no revisas esa coherencia, puedes pasarte la vida siendo disciplinado en una dirección que ya no te pertenece. Esa revisión no se hace en medio del ruido, se hace en el silencio, en el espacio interno donde puedes reconocer si lo que estás haciendo todavía te honra. A veces basta una pausa para notar que te estás moviendo por inercia y otras veces esa pausa revela que, aunque te cueste, estás exactamente donde debes estar. Lo importante es que haya una conexión viva entre lo que valoras y lo que practicas, porque esa coherencia, aunque incomode, da paz. Y la paz que viene de ser fiel a ti mismo es una de las formas más profundas de autoestima. No la que se construye con frases positivas, sino la que nace de mirar tus actos y sentir que son una expresión honesta de lo que eres. Entonces, no se trata de imponer hábitos a la fuerza, ni de forzar una disciplina que te asfixia. Se trata de crear una estructura que te sostenga, que te recuerde cada día quién quieres ser. Que no dependa del estado de ánimo, ni de la inspiración, ni del juicio ajeno. Que exista como un pacto íntimo contigo, renovado cada mañana. Y ese pacto, como cualquier relación importante, necesita cuidado, ajustes, escucha, porque el hábito no es un destino, es un puente. Un puente que te lleva desde la intención hasta la acción, desde la idea hasta la identidad. Y como todo puente, necesita pilares firmes: propósito, constancia y honestidad. Mucho se ha dicho sobre la importancia de pensar en positivo, de visualizar el éxito, de mantener una actitud mental adecuada,
Pero hay algo más profundo y menos evidente: el cuerpo también educa a la mente. Cómo te mueves, cómo te sientas, cómo hablas, todo eso le envía señales a tu cerebro. No somos solo mente sobre cuerpo, también somos cuerpo sobre mente. Y esto tiene implicaciones muy prácticas. Si quieres empezar a convertirte en una persona más decidida, más centrada, más serena, comienza actuando como si ya lo fueras, no para fingir, sino para entrenar. Porque aunque no te sientas fuerte, si te comportas con firmeza, tu mente empieza a registrar esa nueva posibilidad. Es lo que en psicología se llama modelamiento conductual. Te aproximas al estado deseado a través del comportamiento, no esperando que un día por arte de magia aparezca la emoción adecuada. En la práctica clínica he visto personas cambiar su vida no porque hayan descubierto una gran verdad, sino porque comenzaron a moverse de manera diferente. Dejaron de arrastrarse por la rutina, de hablarse con voz derrotada, de encorvarse como si ya hubieran perdido antes de empezar. Y no lo hicieron porque se sintieran bien, sino porque se dieron cuenta de que estaban reforzando su malestar con cada gesto, con cada palabra. Entonces decidieron actuar como si fueran personas con dirección, con propósito, con fuerza, y con el tiempo, lo que era un acto simbólico se volvió una nueva forma de estar en el mundo. No se trata de autoengañarte ni de construir una fachada. Se trata de utilizar tu cuerpo como un aliado en el proceso de transformación. Porque el cuerpo tiene memoria y también tiene lenguaje. Si te levantas con decisión, si caminas con firmeza, si hablas con claridad, si respiras profundo cuando todo en ti quiere escapar, estás entrenando a tu mente para que no se deje arrastrar por el caos emocional. Estás mostrando a tu sistema nervioso que hay otra forma de evitar el malestar. Y eso, con el tiempo, cambia tu forma de pensar. No esperes sentirte valiente para actuar con valentía. Actúa con valentía aunque sea en gestos mínimos y la emoción empezará a aparecer después. Es un proceso que requiere repetición, paciencia y mucha honestidad contigo mismo. Porque no siempre verás resultados rápidos. A veces parecerá que nada cambia. Pero algo dentro de ti se está reorganizando. Tu identidad empieza a ceder espacio a una versión más coherente, más firme, más autónoma, y esa nueva versión necesita ser habitada con gestos concretos, no solo con buenas intenciones. Así que la próxima vez que sientas que no puedes, que estás agotado, que nada tiene sentido, observa tu cuerpo. Pregúntate si está siendo un reflejo de tu resignación o una herramienta de tu intención. Porque en los momentos de mayor vulnerabilidad, lo que haces con tu cuerpo puede ser la primera puerta de salida. No para escapar, sino para caminar hacia una versión de ti que todavía no se ha rendido. Hay una imagen que suelo usar para describir lo que significa construir un hábito con conciencia. La del bambú que crece lentamente, casi imperceptiblemente, pero que un día emerge con una fuerza que parece desproporcionada a su aparente fragilidad inicial. El ser humano, en su desarrollo emocional, se parece mucho a ese bambú. No florece por impulso, sino por repetición, por actos pequeños que, sostenidos en el tiempo, van generando una raíz tan profunda que un día, sin necesidad de esfuerzo heroico, lo difícil se vuelve natural. Y eso es lo que muchas personas no comprenden, que la disciplina no surge de la fuerza, sino de la constancia. No necesitas grandes dosis de motivación para hacer lo correcto cada día. Necesitas respetar el proceso, sostenerlo con gentileza y confiar en que el crecimiento más real no siempre es visible desde el inicio. La mayoría espera que el cambio venga acompañado de sensaciones intensas, entusiasmo, claridad, seguridad, pero en realidad el verdadero cambio se instala de forma silenciosa. Te das cuenta de que ya no dudas tanto, que ciertas decisiones que antes te paralizaban ahora se vuelven automáticas, que tu cuerpo responde antes de que tengas que convencerte. Esa es la señal de que el hábito ha echado raíces.
Y llegar ahí no depende de la perfección, sino de la coherencia. No importa si fallas un día o incluso varios. Lo que importa es que vuelvas una y otra vez al compromiso que hiciste contigo. Porque cuando el hábito nace de tu voluntad profunda, cada repetición es una afirmación de tu identidad. Muchas personas abandonan porque esperan resultados inmediatos, porque sienten que no avanzan, que sus esfuerzos no están dando frutos, pero lo que no ven es que el cerebro está aprendiendo todo el tiempo, incluso cuando no lo parece. Cada vez que eliges levantarte, cuando preferirías rendirte, cada vez que haces un pequeño acto en dirección a tus valores, tu mente registra esa elección y con el tiempo esa acumulación de elecciones se convierte en una nueva normalidad. Lo que era difícil, incómodo o incluso insoportable se vuelve parte de tu forma de estar en el mundo. No porque hayas cambiado por completo, sino porque ya no necesitas luchar tanto para ser quien decidiste ser. Es importante entender que esto no es una carrera. No hay una meta final donde todo se estabiliza y por fin te conviertes en una persona completamente disciplinada. Siempre habrá oscilaciones, dudas, momentos de retroceso. Pero si has construido un hábito desde la conciencia y no desde la presión, sabrás volver a ti, porque no estás siguiendo un modelo externo ni tratando de cumplir con estándares ajenos. Estás construyendo tu propia coherencia interna y eso no se pierde fácilmente. ¿Puede debilitarse? Sí, pero también puede recuperarse con un solo acto de retorno. Porque la constancia no se mide solo en días seguidos, sino en la capacidad de volver una y otra vez al camino, incluso después de perderlo. Entonces, no te exijas ser perfecto, exígete ser fiel. No una rutina inquebrantable, sino un compromiso interior que sabes que te hace bien. Porque esa fidelidad, aunque silenciosa, es la que construye un carácter sólido, una vida con dirección y una identidad que no necesita demostrar nada, porque se expresa en cada gesto cotidiano. En la experiencia terapéutica hay momentos en los que una persona descubre que no necesita hacer algo enorme para recuperar el control de su vida. A veces basta con un acto mínimo, un gesto aparentemente irrelevante, pero que simboliza un quiebre interno. Por eso suelo proponer pequeños ejercicios, no porque sean simples, sino porque son sostenibles. Uno de ellos es lo que llamo el minuto de hierro, hacer algo incómodo, difícil o evadido durante exactamente un minuto, nada más. Ese minuto se convierte en una grieta en la estructura rígida del hábito negativo, porque lo que paraliza no es la tarea en sí, sino la magnitud emocional que le atribuimos. Reducirla a 60 segundos permite que el cuerpo y la mente crucen la barrera inicial del rechazo. Y al hacerlo, se activa un principio poderoso. Lo que empieza tiende a continuar. La mente teme a las montañas, pero puede escalar colinas. Por eso, en lugar de planear grandes revoluciones personales, es más efectivo diseñar actos simbólicos cargados de intención, pero breves. Esa brevedad no es cobardía, es inteligencia emocional aplicada. Porque la voluntad, como cualquier músculo, necesita entrenarse con cuidado, no con castigos. El propósito de estos actos mínimos no es el resultado inmediato, sino la reafirmación de la capacidad de elegir. Y elegir cuando parece que no puedes, cuando todo en ti empuja hacia la evasión, es recuperar el poder interno. Por eso, un solo minuto de enfrentamiento con lo que evitas puede ser más transformador que horas de reflexión. Otro ejercicio profundamente simbólico es adoptar la postura física y mental de la persona que deseas ser. No se trata de jugar a ser otro, sino de permitirte ensayar una versión de ti que todavía no has encarnado del todo. Caminar con firmeza, hablar con convicción, mirar con presencia. Son actos externos, sí, pero también son invitaciones internas. Porque el cuerpo, cuando se mueve con intención, despierta emociones coherentes. El lenguaje no verbal no solo comunica hacia afuera, también informa hacia adentro. Así que, si tu cuerpo actúa con serenidad, tu mente lo nota. Y esa serenidad
empieza a instalarse, aunque al principio parezca artificial. Hay también una verdad incómoda que necesitamos aceptar. No todo se puede cambiar. Hay situaciones, pérdidas, limitaciones que no dependen de ti. Pero incluso en esos casos hay una posibilidad de transformación. No se trata de resignarse, sino de encontrar una forma de convivir con lo que es, sin dejar que te destruya. A eso lo llamo amar lo necesario. No porque lo apruebes o lo desees, sino porque entiendes que pelear contra lo inevitable solo te debilita. Cuando dejas de resistirte a lo que no puedes controlar, liberas energía para lo que sí está en tus manos. Y esa energía, redirigida con sabiduría, se convierte en fuerza interior. Finalmente, hay un recurso visual que recomiendo con frecuencia, la cadena inquebrantable. Se trata de marcar cada día en que cumples tu compromiso. No importa cuán pequeño sea el gesto, lo marcas y esa cadena, con el tiempo, se convierte en un vínculo emocional con tu proceso. Verla crecer te recuerda que has sido fiel a ti, aunque sea en algo mínimo, y eso por sí solo ya es una victoria. Porque el objetivo no es ser perfecto, sino sostener la continuidad, no romper la cadena. Seguir, incluso si todo lo demás está en ruinas, porque mientras haya una acción que te recuerde quién eres, no todo está perdido. Uno de los aspectos más subestimados del cambio psicológico profundo es la influencia del ambiente. Mucha gente cree que la clave está solo en la fuerza de voluntad, en resistir la tentación, en mantenerse firme frente al caos. Pero eso es una visión parcial y muchas veces injusta consigo mismo, porque el entorno moldea nuestras decisiones más de lo que estamos dispuestos a admitir. La configuración del espacio en el que vives, los objetos que te rodean, la facilidad o dificultad con la que accedes a ciertas acciones, todo eso está interviniendo constantemente en tu comportamiento. No porque seas débil, sino porque la mente humana responde a estímulos de forma automática. Y si no cuidas el entorno en el que te mueves, estarás saboteando tus propios esfuerzos sin darte cuenta. Por eso es esencial diseñar el ambiente a favor de tus hábitos, hacer fácil lo que te hace bien y difícil lo que te perjudica. Parece una idea simple, pero aplicada con constancia puede cambiar por completo tu relación con la disciplina. No necesitas depender de tu fuerza interna cada vez que quieras actuar correctamente. Puedes crear mecanismos externos que te sostengan cuando tu voluntad flaquea. Dejar el libro en la mesa de noche, preparar la ropa de ejercicio la noche anterior, silenciar las notificaciones del teléfono durante ciertas horas, limitar el acceso a distracciones. Son pequeños ajustes que no resuelven todo, pero que reducen la fricción. Y cuando hay menos fricción, la mente coopera. El ambiente también incluye tus rituales diarios, no rituales complejos ni exigentes, sino gestos breves y significativos que te recuerdan cada día que estás comprometido contigo mismo. Un momento de lectura en silencio, unos minutos de escritura reflexiva, un paseo corto en la mañana sin dispositivos. El contenido del ritual no importa tanto como su función simbólica. Es tu forma de decirte a ti mismo, sigo aquí, no para cumplir una rutina vacía, sino para habitar tu decisión con presencia. Los rituales no están hechos para que te vuelvas rígido, sino para que tengas anclas que te devuelvan al centro cuando el mundo o tu mente te empuje hacia afuera. Hay algo profundamente humano en construir estructura, no como una prisión, sino como una forma de libertad. Porque cuando eliges conscientemente las reglas del juego, dejas de ser una víctima del caos. Te conviertes en autor de tu ritmo. No puedes controlar todo, pero puedes controlar lo suficiente como para no perderte. Y eso basta. Lo que muchas veces llamamos autocontrol no es más que la suma de decisiones previas que facilitaron comportamientos deseables. No tienes que pelear contra ti cada día si el entorno ya trabaja a tu favor. Esa es una forma de compasión práctica. No exigirte más de lo necesario, pero tampoco permitirte menos de lo que mereces. Entonces, si sientes que estás perdiendo el rumbo, no comiences por criticarte. Comienza por observar tu espacio.
Pregúntate si tu entorno te sostiene o te arrastra, si te recuerda quién quieres ser o te empuja a olvidarlo. Porque no todo depende de tu fuerza interna. Y admitir eso no te debilita, te humaniza, te da herramientas y sobre todo te permite construir una disciplina que no sea una guerra diaria, sino un acuerdo duradero contigo mismo. Hay momentos en los que incluso las personas más decididas se sienten abrumadas por la magnitud de lo que tienen por delante. Un proyecto que parece demasiado grande, una conversación pendiente que no saben cómo iniciar, una meta que se percibe lejana y difusa. Y cuando eso sucede, el impulso más común es la parálisis. Se pospone, se racionaliza, se espera un mejor momento que nunca llega, la mente comienza a construir excusas sofisticadas, a defender su inacción como prudencia, pero lo que realmente está ocurriendo es un colapso anticipado. Se imagina el esfuerzo completo, el desgaste total, el miedo acumulado, y frente a eso, rendirse parece lógico. Ahí es donde entra en juego una herramienta de gran poder psicológico, el microcompromiso. Prometerte a ti mismo no el resultado completo, sino solo el primer paso, lo más pequeño, lo mínimo posible. Abrir el libro, encender el computador, escribir una sola línea, caminar 10 minutos. Esos gestos, aunque parezcan insignificantes, tienen un efecto inmediato. Rompen la inercia. Y romper la inercia es muchas veces la parte más difícil de cualquier hábito. Porque una vez que el cuerpo empieza a moverse, el resto se vuelve más manejable. No porque desaparezca la dificultad, sino porque ya no estás en estado de parálisis. Estás en movimiento. Y el movimiento, por pequeño que sea, activa el sistema de continuidad. Este principio no es una estrategia de productividad, es una comprensión profunda del funcionamiento humano. La mente tiende a resistirse a lo desconocido y a lo costoso. Pero si logras engañar esa resistencia inicial con una acción pequeña, la mente cede. No porque se haya transformado del todo, sino porque ya no puede sostener el argumento del todo o nada. La acción rompe el discurso mental que te convencía de esperar. Y en ese momento entras en otra dinámica, la del hacer. No del hacer compulsivo, sino del hacer presente. Ese en el que cada microacción reafirma tu intención de cambio. Lo valioso de este enfoque es que también cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. En lugar de exigirte grandes logros, te permites pequeños actos de dignidad. Ya no necesitas demostrar nada, solo sostener tu decisión en lo cotidiano. Y eso alivia la presión interna. Te da espacio para respirar y te permite continuar sin aplastarte bajo el peso de la expectativa. Porque el compromiso no está en terminar todo hoy, sino en volver a empezar cada día, con calma, con honestidad, con la voluntad de continuar aunque sea en lo mínimo. Y eso no es mediocridad, eso es inteligencia emocional aplicada a largo plazo. Cuando aprendes a valorar el poder del primer paso, tu relación con la disciplina cambia. Ya no es una cuestión de heroicidad, sino de continuidad. Porque lo difícil no es empezar una vez, sino empezar una y otra vez, sin perderte en la culpa, sin esperar el escenario ideal, sin dramatizar el cansancio. Simplemente volver a ti, a lo que decidiste, a lo que sabes que te construye. Y ese volver, aunque parezca repetitivo, es la semilla de todo lo que vale la pena. Llegado a un punto, el proceso de transformación deja de ser una elección consciente de cada día y se convierte en una forma de estar en el mundo. Lo que antes exigía esfuerzo, planificación y voluntad, ahora fluye con naturalidad, no porque se haya vuelto fácil, sino porque tu identidad se ha reorganizado. Ya no estás actuando como alguien disciplinado, eres alguien disciplinado. No estás forzando hábitos, los habitas. Y eso marca el inicio de una etapa distinta, más silenciosa, más estable, en la que interrumpir el hábito duele más que sostenerlo. No porque tengas miedo de perder lo logrado, sino porque ya no quieres traicionarte. Lo que antes era lucha se convierte en coherencia.
Esa es la esencia del punto de no retorno. El momento en que dejar de hacer lo que te sostiene se siente como una pérdida de integridad. Y no porque alguien más lo note, ni porque haya consecuencias externas inmediatas, sino porque tú lo sabes. Y ese saber pesa, pero no pesa como culpa, pesa como conciencia. La conciencia de que has construido algo valioso y no estás dispuesto a echarlo por tierra. Ese tipo de disciplina ya no es una prisión ni una autoexigencia irracional, es libertad estructurada. Es querer lo que has elegido incluso cuando no lo deseas momentáneamente. Es fidelidad profunda con tu decisión más auténtica. Desde ahí la vida no se vuelve perfecta, pero sí más clara. Los altibajos siguen existiendo, las emociones siguen oscilando, las dudas no desaparecen del todo, pero ya no te sacan del camino con la misma facilidad. Has aprendido a quedarte contigo incluso en medio del caos, y eso es madurez emocional. No una serenidad constante, sino una capacidad de permanecer, de no romper el hilo que te conecta con tu sentido. Esa estabilidad interna no se construye desde la rigidez, sino desde la coherencia, una coherencia que se expresa en la forma en que hablas, en cómo te levantas después de caer, en lo que decides sostener aunque nadie te lo exija. En ese nivel de conciencia descubres que la verdadera libertad no está en hacer lo que se te antoja, sino en querer lo que conscientemente has elegido. No estás renunciando a ti mismo al mantenerte firme, estás protegiendo lo que eres. Porque quien se rinde ante cada impulso emocional pierde autonomía. Y quien actúa desde una decisión profunda, aunque tiemble por dentro, se convierte en dueño de su existencia. La disciplina entonces deja de ser una obligación y se convierte en una forma de cuidado. No un castigo, sino una expresión de amor propio maduro. Y eso es lo que realmente transforma una vida. La gran lección no es cómo alcanzar el éxito, ni cómo controlar cada aspecto de tu realidad. La gran lección es esta: la vida tendrá tormentas, y tú no puedes evitar todas, pero sí puedes seguir sembrando bajo la lluvia, porque cada acto de firmeza en medio del miedo, cada gesto de compromiso cuando todo parece desordenado, es una afirmación silenciosa de libertad. No necesitas estar listo para comenzar, solo necesitas comenzar, con lo que tienes, como estás, y permitir que ese pequeño movimiento te devuelva a ti, a tu dignidad, a tu dirección, a tu centro. Porque la fuerza no se encuentra antes de actuar, nace dentro del acto mismo, y si llegas a caer, porque caerás, todos caemos, recuerda esto, no se trata de no tropezar, sino de levantarte con más conciencia, más calma y más respeto por ti. Porque cada vez que te eliges de nuevo, estás entrenando tu mente para amar lo difícil. Y cuando la mente aprende a desear lo que exige, entonces empieza el verdadero camino hacia la libertad interior.